mundial de la alimentación, sobre todo enfocada a los niños y a las niñas? Tenemos actualmente un escándalo ético con la niñez en el mundo. Ha habido progreso, pero en su conjunto un resultado, digamos, final que no es el que 18.000 niños, esos son los estimados, mueren por día por razones absolutamente evitables. Las tres razones centrales que yo he identificado a través de mis años de trabajo en esto y expongo en detalle estadísticamente en mis últimos libros, uno de ellos el que escribí junto con Amartya Sen, Primero la gente, en donde nos ocupamos de los niños de forma muy central, son falta de nutrición adecuada, 805 millones de personas con hambre en el mundo, de los cuales un porcentaje muy alto son niños. Y como sabemos todos, si en los primeros 1000 días, los famosos 1000 días iniciales, los chicos no tienen la nutrición adecuada, como bien dicen ustedes acá, los daños son irreversibles. Daños en la estructura ósea, daños en el cerebro, porque no se llegan a configurar las relaciones, las conexiones neuronales, vulnerabilidad a muchísimas enfermedades que de lo contrario, que un niño sano tiene las defensas como para enfrentar. Desnutrición infantil en los primeros 1000 días es una condena a la enfermedad y a la muerte en los chicos, y tenemos estas tasas horrorosas de mortalidad infantil en distintas sociedades ello no está de ninguna manera limitado a África, sino que estas tasas están en países ricos, en las zonas más pobres, en países de desarrollo medio, en las zonas rurales. La combinación de desnutrición, que es lo básico, más falta de agua potable, porque hay 800 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Y entonces los chiquitos toman agua contaminada. Y la mitad de las camas de hospital del mundo, calcula las Naciones Unidas, están ocupadas por enfermos por haber tomado agua contaminada. El agua contaminada es totalmente tóxica y para los chicos es del más alto riesgo porque produce la diarrea infantil y buena parte de las enfermedades gastrointestinales de chicos. Y el segundo killer, digamos, del mundo de niños es la diarrea infantil. Y en tercer término hay un tema del que se habla poco, la verdad que Lixberg es uno de los pocos que habla de ese tema, debe ser porque los economistas normalmente lo consideran un tema poco elegante para referirse a él, que es que 2.400 millones de personas no tienen un baño, no tienen una instalación sanitaria adecuada. La mitad de la población de la India, uno podría pensar que es el África, no solo el África. La mitad de la población de la India, una potencia económica y tecnológica, ¿no? India tiene 1.200 millones de habitantes. 600 millones hacen sus necesidades a cielo abierto, donde pueden, porque no tienen instalaciones sanitarias. Esto produce un drama respecto a los chicos, que no es conocido lo suficiente, llamó la atención sobre él repetidamente en las últimas semanas del New York Times. Este nivel de contaminación ambiental fenomenal significa bacterias en escala gigantesca pululando, digamos, y algunas bacterias de nuevo cuño totalmente. Entonces en la India la India tiene un altísimo nivel de desnutrición infantil. Y se hizo un estudio en donde se tomaron 2 grupos de chicos y a uno desnutridos, y a uno de los grupos de chicos se le dio alimentación durante un periodo de tiempo, alimentación razonable. Siguió igual desnutrido que el otro grupo.
a pesar de haberle dado alimentación. La razón central es porque las bacterias ingresaron en los organismos. Los chicos tuvieron lo que se llama en el estudio infecciones bacterianas repetidas y les inutilizaron la tercera parte de la capacidad del estómago de metabolizar alimentos. Entonces ya no estaban en condiciones de metabolizar alimentos. Cuando a los consultorios médicos llegó una ola de chicos pobres con este problema de infecciones bacterianas repetidas, digamos, los que llegan, porque la cobertura de salud para chicos pobres es ínfima, los médicos aplicaron todo esto, lo narran en diferentes notas en diferentes momentos en New York Times. Los médicos aplicaron antibióticos, digamos, para defender la vida del niño. Y se encontraron ahora en los últimos tiempos con que estas bacterias son inmunes a los antibióticos conocidos. Lo que ya significa un problema de salud cuando los ricos del mundo creen que los problemas de los pobres son de los pobres, están muy equivocados, porque esto significa un problema de salud internacional de primera línea, que se ha desarrollado bajo condiciones de extrema pobreza acentuada, una generación de bacterias que son inmunes a los antibióticos conocidos. Entonces eso puede tener repercusiones como lo que sucedió con el ébola, digamos. La población de los Estados Unidos entró casi en pánico ante ver la posibilidad de que el ébola se insertara en la sociedad americana. O sea, las enfermedades de los pobres, desde ya que pueden internacionalizarse cuando se llega a este nivel de gravedad de la situación. Entonces estamos frente a niños, 18.000 por día, que mueren gratuitamente porque estamos en medio de la mayor revolución tecnológica de la historia, con innovaciones fenomenales en tantos campos simultáneos. Entonces, ¿cómo no hay progresos de mayor magnitud en desnutrición, agua potable e instalaciones sanitarias? Hay un tema de desigualdades, de muy malas decisiones de las élites y de falta de ética directamente, de insensibilidad, lo llamo yo. Digamos, se supone que he creado una nueva disciplina que se llama la ética para el desarrollo, y uno de los temas que analizamos es la insensibilidad del 1% frente a los problemas de la mayoría de la población del mundo, el 1% más rico, y a la cabeza frente a los problemas de los niños. Ha habido progresos desde ya, pero estamos muy lejos de cualquier meta aceptable con estas cifras. En Colombia tenemos panoramas similares. Tenemos gente que no accede a agua y alcantarillado, que no tiene dispositivos sanitarios, tenemos desigualdades. El año pasado casi 300 niños murieron por causas asociadas directamente a esa desnutrición, más todos los subregistros que quedan, porque el que muere de enfermedad diarreica aguda, el que muere de enfermedad respiratoria aguda, porque no se pudo aliviar, justo porque no estaba bien nutrido, esos no quedan registrados de muerte de desnutrición. Entonces suponemos que es mucho más. Hay un problema que para nosotros como organización es muy importante, y es el 52% de los embarazos en Colombia se da en gestaciones no planeadas. Entonces estos primeros 1000 días, yo siempre digo, ya empezamos mal. Si no lo planeamos, ya empezamos mal. Y esto puede también incidir en que 3 de cada 10 bebés que nacen con bajo peso al nacer. Pero además los índices de lactancia materna están muy bajos. Y ahora se lo hablo como mujer. Lactar es muy difícil en esta sociedad. Cuando que yo les decía a los periodistas en un taller, les decía, pónganse ustedes como periodistas que llegan al periódico y le dicen, me tengo que salir del consejo de redacción porque voy a ir para extraer la leche. Yo, discúlpeme, ya vengo a la entrevista más tarde porque tengo que extraerme la leche. Para uno como periodista es imposible lactar después de los meses de licencia. No hay posibilidad. Y no hay ayuda de la sociedad, no hay ayuda del empresariado. Y hay algo que también quiero que me hable, el papel del hombre en la nutrición de los niños. La mujer gestante y su lactancia.
¿Qué hacemos para resolver estos 3 de cada 10 niños que nacen ya con bajo peso gláceo? Por lo pronto, sacar de la opinión pública y de la agenda la idea de que es inviable hacerlo de otro modo, porque con frecuencia las élites económicas concentradas pregonan la idea de que la pobreza es inevitable, que es una especie de maldición bíblica, que siempre habrá pobreza y que la culpa del embarazo adolescente la tiene exclusivamente la responsabilidad individual de las chicas pobres y demás. Por lo pronto, desterrar todos esos mitos. Yo lucho en todos mis trabajos, escritos, conferencias. Ayer nos referimos exactamente al mismo tema que estás asomando. Contra estos mitos que en definitiva todos juntos le echan la culpa de la pobreza, de la natalidad temprana, del embarazo adolescente, a los mismos pobres, o sea, a las víctimas se las culpabiliza. Está muy claro de que todo esto se puede cambiar, o sea, más años de educación significan menos embarazo adolescente, automáticamente, está probado hasta el cansancio. Las chicas que terminan el colegio secundario tienen muchísimo menos embarazo adolescente que las chicas que no terminan el colegio secundario. O sea, si la sociedad no les da el acceso a terminar el colegio secundario, el 50% de los jóvenes en América Latina no terminan el colegio secundario. De los pobres es más del 70%. Entonces, si la sociedad no les da las oportunidades, después las culpa por no tener los elementos de juicio como para tomar decisiones, que cuando la sociedad las está encerrando. El tema de la lactancia materna también es un tema poco elegante para economistas. Yo lo toco siempre. Me parece un tema fundamental totalmente. O sea, la Organización Mundial de la Salud ha dicho categóricamente 6 meses de lactancia materna iniciales hacen una diferencia en la vida del niño para siempre, total. Miremos